Lucas capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, vamos a usar el tema ¿qué está escrito y cómo lees? Y tratar de romper el paradigma de ¿por qué leo la Biblia y no la entiendo? O no la leo porque no la entiendo. La Biblia es la palabra de Dios. Al acercarme a su lectura, yo tengo que pensar que me estoy acercando a un libro de origen divino. Por tanto, su comprensión no será fácil si no estoy en consecuencia de esa realidad. Puede que mi razonamiento no sea capaz de asimilar muchas cosas y que mi parte emocional y humana, es decir, mi naturaleza, no concuerde con la mayoría de sus escritos por mi limitada comprensión, y luego tenga que preguntarme ¿por qué leo la Biblia y no la entiendo? Aquí la pregunta sería: ¿qué haría si leyendo la entiendo? ¿Cuál sería mi reacción como entendedor? Uno de los versículos que he tratado de comprender tanto como sea posible es Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos leído estos versículos muchas veces, como también los hemos escuchado, hasta el grado de memorizar, pero tal vez no hayamos pensado en lo que hay detrás de la letra o debajo de la declaración. Permíteme mostrarte qué pasa cuando vemos lo que hay debajo de la letra, y de ahí que viene la palabra apocalipto, destapando algo o quitando el velo. Y bueno, si es viva, debo pensar que es vivificante, por tanto traerá renovación a mi vida, y yo tengo que pensar en ese sentido, en esa secuencia. Si es eficaz, es infalible, así que hará todo para lo que fue diseñada. Si es cortante, y más cortante que toda espada de dos filos, y es capaz de dividir el alma y el espíritu, eso quiere decir que una de las finalidades de la palabra es separar tus emociones que están entremezcladas con el espíritu. Por tanto, la comunicación es interferida porque nuestra alma está ligada a nuestro espíritu, y la palabra tiene que causar dicha separación. Jesús dijo en Marcos capítulo 14, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no está hablando de la parte física del hombre, es decir, del cuerpo, sino del control que ejerce el alma en el cuerpo en su naturaleza caída y degradada. Porque el alma son tus emociones, tu voluntad, tu intelecto. No están en consecuencia a la verdad, pero tu espíritu sí. Pero tus emociones, tu voluntad y tu intelecto tienen el control de tu espíritu. Si no, dime por qué hay tanta falta de disponibilidad en querer hacer lo bueno. Cuando la Biblia habla de la carne como condición pecaminosa, habla de una naturaleza que se opone a la naturaleza de Dios, y esta ejerce una influencia dominante en el espíritu y el cuerpo. Esto es el alma. Los términos que usan son nefesh y javá, y en ese sentido no habla de la parte física del ser humano como muchas veces lo hemos pensado, sino de los apetitos de un alma no transformada. En sí, los vocablos nefesh y javá significan alma o aliento. También está la palabra en griego neuma. Así que al decir Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, Jesús está diciendo que el espíritu debería de tener el control y no el alma.
porque el alma es el centro de las emociones, la voluntad y el intelecto, y está bajo la influencia de una naturaleza caída. Así que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el alma, porque su naturaleza caída ejerce control sobre el espíritu. Y al dividir estas dos esencias, la función de la palabra es cambiar la naturaleza del alma para que el espíritu, que a todo está dispuesto por la verdad, sojuzgue las inclinaciones del alma. Y bueno, cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, biológicamente la sangre se produce en los tuétanos y en las coyunturas óseas. De manera que la eficacia de la palabra es dividir, y no solo dividir, sino cambiar la naturaleza y el origen de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice Levíticos capítulo 17, verso 11, que el alma de todo ser viviente está en la sangre. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque ahí es donde se origina la sangre, y la sangre es el alma de todo ser viviente. De manera que la palabra hace un reinicio del alma, pero tiene que dividirla del espíritu. La palabra dividir es la palabra badal en hebreo, que significa dividir, sentido de separar, distinguir, diferir, seleccionar, apartar, diferenciar, discernir, distinguir, dividir, división, excluir, huir, ir, separación, separar. Así que si la palabra no produce ese efecto en la vida del hombre por su dureza, aún el alma no ha sido separada de su espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. De ninguna manera Pablo tampoco habla de la carne en el sentido físico. Él dice que el deseo del alma es contra el espíritu, y el espíritu es contra el deseo del alma. La palabra tiene que dividir el alma del espíritu para cambiar esa naturaleza, y de esa manera sea guiado por el Espíritu Santo. Cuando hemos entendido la función de la palabra y el efecto que produce al dividir el alma y el espíritu, vemos que su función principal es trabajar en la parte almática del hombre, porque el alma es la que está contaminada. Santiago dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Jesús dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando el intérprete se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, ese sentimiento y deseo de salvación es el síntoma de un alma que en su estado de conciencia sabe y reconoce la necesidad de la salvación, pero muy indispuesta a pagar el precio de ser renovada por la palabra. Así que la pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, no solo es un mero hecho de tentar a Jesús, sino que revela su principal necesidad, la vida eterna. Jesús le dice que está escrito en la ley y cómo lees. Y aunque él era un intérprete, nota que Jesús no le dice cómo lo interpretas, sino cómo lees. Entonces, el punto principal de comprender las Escrituras no es interpretar, es cómo lees. ¿Cuál es tu más grande necesidad? ¿Saber o cambiar? La Biblia es un libro que desafía nuestro intelecto, emociones y voluntad. Un libro muy leído pero poco entendido, o tal vez el menos leído por su difícil comprensión. Por eso es que surge el pensamiento humanista y las emociones y el razonamiento, y esto nos aleja más del verdadero sentido de la verdad. Pero no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino lo que está escrito y cómo leo. Así que de la manera como yo lea las Escrituras, marcará la diferencia de cuál es mi necesidad con respecto a la revelación. Dios no va a revelarme nada si sabe que no lo voy a hacer.
Pues si no existe tal predisposición para obedecer en mí, ¿qué sentido tiene la revelación? No es filosofía, la cual solo incita el saber, pero está divorciada de los hechos. El filósofo ama el saber, pero solo afecta su intelecto y sus emociones, pero no mueve su voluntad a la obediencia. Entonces, ¿cuál es el punto para comprender este misterio? La vía de comprensión que yo encuentro en primer lugar es el discipulado. Ahora, ¿por qué el discipulado? Porque en el discipulado de Cristo hay un apocalipto. Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces no se abrirá la comprensión sino hasta reconocer la necesidad de un discipulado, porque al discípulo le es dado a conocer los misterios del reino, y como discípulo llevas la predisposición de obedecer. De otra manera, tu razonamiento quedará embotado. Aun cuando tengas a la mano el libro de más alto nivel de conocimiento, tu lectura quedará infructuosa. Estamos bajo el tema ¿qué está escrito y cómo lees? Y aquí vamos a llegar al punto de ¿por qué leo la Biblia y no la entiendo? Entonces, ¿cómo leer y entender las Escrituras? Salomón fue el hombre después de Cristo más sabio de la tierra, el cual escribe el porqué y la razón por el cual muchas veces no entendemos ni hallamos el conocimiento de Dios. Él dice, Proverbios 2, verso 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay 8 características en estos versículos que pueden marcar el reinicio de una relación íntima con las Escrituras. Así que quiero apuntalar cada una de estas características que resuelven el paradigma de por qué no entiendo la Biblia cuando la leo. ¿Sabías que el número 8 es un número de reinicio en la gematría de la Biblia? La gematría de la Biblia es lo que relaciona las palabras y los números. Por ejemplo, el número 1 es número de unidad, el 2 de testimonio, el 3 de Trinidad y el 5 número de gracia, el 6 número de hombre, el 7 número de perfección, el 8 es número de reinicio, el 11 de rebelión, el 12 de gobierno. El inicio de este Proverbios 2 tiene 8 características que valdrían la pena señalar para tener una comprensión del conocimiento de Dios y el temor que se traduce como reverencia. Número 1, recibir. Número 2, guardar. Número 3, hacer estar atento tu oído a la sabiduría. Número 4, inclinar tu corazón a la prudencia. Número 5, clamar a la inteligencia. Número 6, dar voz a la prudencia. Número 7, buscarla como la plata. Número 8, escudriñarla como a tesoros. Entonces vamos a ver estas características más de cerca para ver qué nos está impidiendo el entendimiento. Tal vez una de las razones por las que la Biblia es un libro poco leído es por la forma escritural, y muchas personas no disponen de 2 o más versiones. No hay un orden en la lectura, no hay apuntes o tal vez ninguna herramienta. Pero en el caso de no tener estas herramientas, la Biblia puede ser un libro muy atractivo y claro, aparte de lo edificante y saludable, pero sobre todo debe haber una predisposición y una razón más allá de lo informativo.
y dos herramientas que están al alcance de todos: lápiz y una libreta de apuntes. No necesitas ser motivado porque tienes una predicación, pues eso solo te llevaría, como a muchos, a preparar un sermón. La Biblia tiene propósitos más allá de eso, y una lectura ocasional nos sirve de mucho. Tienes que reconocer que hay una falta de conocimiento alarmante en la iglesia cristiana, que la información que te voy a dar es sacada de una encuesta realizada en los últimos años, pero los evangélicos ocupamos el tercer lugar en las personas que leen la Biblia. El primer lugar están los ateos. Y no te asustes, pero es una realidad. No los ateos fanáticos que no conocen ni siquiera su posición como ateístas, pero yo he visto debates entre filósofos cristianos y filósofos ateos, y sus argumentos son extraídos de las Sagradas Escrituras, y claro, para su perdición. Pero lo que me llama mucho la atención es el conocimiento que tienen de las Escrituras. Es impresionante. Ahora entiendo lo que dijo Jesús, que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Y aun cuando lo dijo en el trato con sus semejantes, puede ser aplicable a este hecho. En segundo lugar están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son personas muy lectoras de la Biblia, y claro, cada uno a su modo. Y en tercer lugar estamos nosotros los cristianos. En un cuarto lugar lo ocupa la comunidad católica. Y así están las cosas. Algunos apologistas intentan entender por qué tal fobia en las Escrituras ha tomado el lugar en la cristianidad. Y no es porque la Biblia sea un libro aburrido o de difícil comprensión, sino que algunos cristianos creen que cuanto menos información tengamos de las Escrituras, menos responsabilidad tendremos con Dios y con nosotros mismos. Así que la fobia no es por falta de comprensión, pues la Biblia dice que Dios nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿cómo puede el Espíritu guiar a alguien a toda verdad si éste no está en contacto con la verdad? Eso es como si un arquitecto quiere construir un edificio. Él tiene los planos, sí, pero por alguna razón piensa que no los necesita y va a dar comienzo a la edificación. Luego no está muy seguro de si lo que hace está dentro de los planos. ¿Podrá edificar correctamente? Yo pienso que no. De igual modo nos pasa cuando no conocemos la estructura bíblica. Un ejemplo. Yo digo que escuchar música que no va en el sentido correcto de la adoración a Dios es bueno, y puedo pensar que no me afecta. Pero esto lo pienso así porque desconozco lo que dicen las Escrituras. Ahora, cuando conozco la estructura bíblica y leo en Proverbios capítulo 25, verso 20, que dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Y si el que canta está en dicha condición, ¿cómo estará el que escucha? Eclesiastés capítulo 7, verso 5 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Significa que conocer las Escrituras me dio las pautas que escuchar música que no va de acuerdo al plan bíblico es errar al blanco. Entonces, por mi propia experiencia concluyo que la fobia es más a esa verdad a la que nuestra naturaleza humana no querrá responder. Pero volvamos entonces al tema: ¿por qué leo la Biblia y no la entiendo? ¿O por qué simplemente no la leo? Vamos entonces a las características mencionadas en el capítulo 2 del libro de los Proverbios. Recibir. El ser humano siempre ha sido un receptáculo de todo. No importa si es bueno o es malo, él es una parabólica humana en el sentido de recibir.
pero hay una libertad de escogencia entre lo que se recibe y el receptor. Es decir, que nadie recibe nada si no lo quiere recibir. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que siempre habrá esa libertad de escogencia para recibir o no lo bueno o lo malo. Por eso el Evangelio es una exposición y no una imposición. Entonces dice la Biblia: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, pero el que escoge eres tú. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tienes que entender el concepto de recibir. Es una palabra que viene del hebreo kabal, que es admitir, tomar, aceptar, contraponer, corresponder, escoger, recibir, tomar. Entonces el proverbio podría comenzar diciendo: Hijo mío, si admitieras, si tomares, si aceptares, si transpusieras, si correspondieras, si escogieras, si recibieras mis palabras. Entonces quiero que veas que recibir te lleva a una predisposición de aceptar que estás recibiendo la palabra o dicho de su boca. Esta expresión la encontramos muchas veces en la Biblia, por ejemplo en el Proverbios 8, verso 10, dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Santiago habla de la necesidad de recibir la palabra. Él dice en el 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Al recibir, tiene que haber una determinación. La determinación es mostrarme en consecuencia de lo que recibo. Esto es la palabra, es decir, la recibo porque creo que al recibirla va a efectuar los cambios en mi vida. O no la recibo porque no estoy pensando en cambiar y pienso que así como vivo yo estoy bien. Entonces la palabra será recibida de acuerdo a la predisposición, así como en el caso de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando habla de camino, la palabra en griego es hodos, palabra que significa carretera, camino, ruta, pero también figurativamente acto, modo, medio o proceder. El sembrador sembró la semilla, pero cayó en su manera de vivir, en su forma de proceder, en sus actos, los cuales no estaban muy dispuestos a cambiar por la vida del reino. Al no tener esa predisposición de cambio, lo poco que oyeron de la palabra se desvaneció en su comprensión. No la entendieron. Oyen la palabra y no la entienden. La palabra no la entienden, es la palabra no la recibieron para obedecer, que viene del hebreo chamá. Moisés le decía al pueblo: chamá Israel Adonai Yahweh, oye Israel para obedecer, el Señor tu Dios uno es. Así que la palabra chamá
se traduce recibir para obedecer, oír con inteligencia, entender atentamente, recibir para obedecer, entre otras. Por eso es que cuando uno oye la palabra y no la recibe para obedecer, o no la lee con la predisposición de obedecer, entonces lee u oye, pero no la recibe. Así que lo poco que logre entender, el maligno se lo arrebata. Y eso es lo que dijo Jesús cuando la semilla cae a un lado del camino y las aves la devoran. Y bueno, pasemos a la característica número 2, que es: y mis mandamientos guardares dentro de ti. Una de las expresiones de Jesús con respecto a los mandamientos son Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y bien, aquí surge una pregunta. ¿Cómo puedo lograr esto? Porque nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Y claro, a menos que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad y nos ponga esa inquietud, ese fervor ardiente por la palabra. A menos que te enamores de la palabra, no habrá en nosotros tal inclinación. Y es porque nuestra pasión está siendo absorbida por otras inclinaciones. ¿Cómo podemos guardar lo que no sabemos, lo que no entendemos? No hay forma de acordarse de Dios mientras Faraón nos mantenga haciendo adobe y cortando paja. Pero entonces, ¿cómo guardamos sus mandamientos? Según el libro de Josué, la tarea de guardar los mandamientos de Dios es una tarea diaria. Esto me dice que es un proceso de todos los días ocuparse de la lectura para conocer tales mandamientos. Y mira, siempre que haya un proceso y estemos dentro de ese proceso, vamos a estar bien. Dios sabe lo incapaces que somos de tomar todos sus mandamientos y guardarlos. Si después de los 10 mandamientos hay 613 preceptos en la Biblia, y es un paquete muy grande para nuestra capacidad. Pero Jesús dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En este capítulo Jesús habla de su venida inminente y de la necesidad de velar y estar en una condición de espera. Esta es la palabra mishmeret, que significa vigilar, estar atento, estar erguidos. Entonces podríamos decir que el texto dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Como centinela, guardando los preceptos, los mandamientos. Nota que no dice le haya estando perfecto, sino ocupándose de las cosas del reino. Pablo dice que hay muchos que aman su venida, y si aman su venida no creo que aborrezcan sus mandamientos. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la manera de guardar sus mandamientos es estar pegados a los mismos, añadiendo, como dijo Isaías, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Él dice en Isaías 28:9: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los destetados. Y esto es a los que ya no participan de la leche, a los arrancados de pecho, dice Isaías. En el verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Característica número 3: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La pregunta aquí sería: ¿qué clase de oidores somos? Porque en la Biblia solo hay 2 clases de oidores: los tardos para oír y los prontos para oír. Hebreos capítulo 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora Santiago dice en el capítulo 1 verso 19
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Volvemos entonces a la palabra chamá. Esto es oír con entendimiento, oír para obedecer. Solo hay 3 clases de sabiduría en este mundo. La sabiduría de Dios, según Efesios capítulo 3, verso 10. La sabiduría del hombre, según Primera de Corintios capítulo 2, verso 5. Y la sabiduría que es animal y diabólica, según Santiago capítulo 3, verso 15. La característica dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Aquí es donde los sentidos deben de estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues cuando tus sentidos están ejercitados para discernir, oyes la sabiduría de Dios. Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. Mira cómo dice el versículo. Primera de Juan capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero cuando no se tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, y esto solo se logra con el uso de la palabra, dice el apóstol Pedro, entonces siempre habrá esa duda de si alguien te dice la verdad o miente. Porque no estás asociado con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Cuando tu habilidad y tus inclinaciones han sido volcadas en otro sentido. Por eso es que estar atento, tu oído a la sabiduría de Dios, te conlleva una responsabilidad con la palabra. Esa pasión que despierta tu primer amor y abre tu oído a la sabiduría de Dios. Característica número 4. Si inclinares tu corazón a la prudencia. La palabra prudencia va muy asociada con la sabiduría. Es una palabra del hebreo que se dice biná, que es entendimiento, comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría. Dicho de un modo sencillo, es la virtud de hacer bien las cosas. Característica número 5. Si clamares a la inteligencia. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. La palabra clamor en el hebreo es la palabra jamá, es hacer sonido fuerte, es lamento, clamar, es un bramido, bramar. Como decía David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salomón dice, si clamares a la inteligencia, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él dice que provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Característica número 6. Y a la prudencia dieres tu voz. Proverbios 8, verso 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? Esto es muy sencillo entender. Comienza a publicar lo que sabes, lo que conoces, lo que entiendes, la sabiduría que has recibido. Porque el necio solo publica la necedad. Pero tú ya no estás entre los necios. Así que suelta tu voz a la inteligencia. Muestra a los demás que algo está pasando en tu vida y da voz a la prudencia. A menos que no tengas idea de lo que eres, no lo harás. Sométete a ese riesgo de hacer la diferencia. Y claro, no siempre serás bien recibido, pero la palabra hará lo suyo y para lo que fue diseñada. Característica número 7. Si como la plata la buscares. Esta palabra buscar es similar a la anterior. Viene del hebreo bin,
que es separar mentalmente, distinguir, entender, apto, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, es enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudencia, respetar, saber, sentir. Jesús dijo, si alguno busca, halla. Y Santiago dice que el que es falto de sabiduría, solo pídala a Dios. Pero la búsqueda solo puede ser una forma exhaustiva de saber. Así dice Salomón como el minero que busca la plata. Yo puedo vivir de oídas, pero podría ser un oidor olvidadizo. Pero cuando me doy a la tarea de buscar algo en las Escrituras, encuentro cosas que no las había oído. Ahora entiendo cuando dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le dice a Josué, no se aparte de ti este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que seas prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Ahora dime, ¿quién no quiere ser prosperado y que todo le salga bien? A no ser que no reconozcamos estas palabras como la palabra de Dios, nuestra búsqueda no tiene sentido y esa promesa de bienestar y prosperidad no sea más que un dicho. Característica número 8. Si la escudriñares como a tesoro. Jesús cuenta la historia de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una. No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Escudriñar es una búsqueda constante que viene de la palabra inquirir. Una cosa he demandado a Jehová, dice David, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Y esa palabra inquirir, buscar, indagar, escudriñar, es la palabra del griego acribo, que significa asegurar, verificar, indagar, inquirir, buscar, como si se buscara algo que vale más que lo que se tiene. Entonces cuando yo busco o escudriño las Escrituras como a tesoro, puedo entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. De modo que volviendo a las 8 características de este proverbio, encontramos un reinicio. Si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Solo ve qué está escrito y cómo lees. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu alma, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo y con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Haz esto, dijo Jesús, y vivirás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Reconozco que solo de ti procede toda buena dádiva y todo don perfecto, y que en Cristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría de Dios, y que no somos competentes para pensar nada de nosotros mismos, sino que toda competencia proviene de ti.
Gracias por la iluminación de tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad, y tu palabra es verdad. Gracias por tu amor y tus misericordias, que son nuevas cada día, por tu perdón a través del sacrificio de Jesús. Permite que esta enseñanza produzca necesidad íntima de tu palabra y conocer los tiempos de tu venida, y estemos erguidos, levantando nuestras cabezas, amando y anhelando tu venida. Te pido esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.